Llevar los niños al Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de enero 26 de 2022, según San Marcos. Dijo el Señor: quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos los reñían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de aprender de los niños? Aprender de los niños, de volvernos como niños, con esa inocencia, con esa confianza, sin doblez, y de llevar a los niños a Dios. He visto muchísimas familias, y yo mismo en mi familia he caído en el mismo error. De padres, yo era un padre fanático hasta cierto punto. No siempre. Cuando Dios me comenzó a llamar, lo primero que hizo cuando me enteré que mi esposa por fin tenía a nuestra primera niña en el vientre y que iba bien la cuestión. Cuando ahí fue un recordatorio para mí muy fuerte de cuando era jovencito, cuando tenía 13 años. Desde que tenía 13 años soñaba con tener hijos. Cuando finalmente Dios me mandó a la primera, fue algo verdaderamente hermoso, una responsabilidad tremenda, prepararme para poder recibirla. Y cuando finalmente le llegaron sus 5 años, iba a cumplir los 6 y comenzamos a ver dónde iba a estudiar la primaria, recuerdo que comenzamos a visitar escuelas y me tocó visitar un open house, una clase abierta en un colegio de los legionarios de Cristo. En aquel entonces pues éramos bastante romanos y recuerdo que esa tarde recordé yo también mi experiencia habiendo estudiado en un colegio de salesianos, que bendito sea Dios, nunca me pasó una cosa mayor ahí, gracias a Dios. Y ahí me decidí precisamente a meter a mi hija a ese colegio. Una buena decisión, no la mejor. Definitivamente, si hubiera sido ortodoxo, me hubiera encantado que mi esposa, en lugar de meterlo, si hubiéramos sido ortodoxos, que ella les hubiera dado las clases hasta llegar a la secundaria, que es la mejor opción, absolutamente, siempre y cuando se sea ortodoxo, ¿va? Si realmente sean ortodoxos, y segunda, haya la capacidad intelectual y la disponibilidad de tiempo para que alguno de los padres tome esa tarea que es pesadísima de enseñar a los hijos con método, cumpliendo las condiciones de aprendizaje que son universales. No es nada más que dártelos en casa y no enseñarles nada, sino enseñarles a escribir, a leer, etcétera, 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 todo lo que tienen que aprender. Pero ahí en esa escuela me volví muy fanático. Y llegó al punto en el que obligaba literalmente a mis hijas cuando íbamos en el camino, en lugar de hablar con ellas, cuando íbamos en el camino por la mañana, a hacer el rosario conmigo. ¿Y qué pasó? Que todavía sigo sufriendo. Pues que se volvieron precisamente en contra. Obviamente que se iban a volver en contra de la imposición. Qué diferencia tan hermosa en nuestra iglesia ortodoxa, donde cuando llegamos a tener niños, los niños son libres para caminar dentro del templo, libres. Son libres para acostarse, son libres para tranquilamente estar ahí. ¿Y saben lo que sucede dentro de la iglesia ortodoxa? Porque recuerdo bien que en la iglesia romana estaba prohibido que los niños lloraran o que se caminaran o que fuera. Todo el mundo estaba enojado. Acá no. Acá todo el mundo está tranquilo, empezando por el padre.
Ningún padre se va a enojar porque el niño llore mientras él está hablando o durante la consagración. No pasa nada, nada sucede. El propio Señor dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Y les digo algo que es increíble, son los íconos que tenemos. Muchas veces me ha tocado ver a los niños, inclusive pequeñitos, contemplar los íconos con unos ojos que denotan precisamente ese diálogo con aquel que está escrito en el icono. Ese tocar de corazón, que es lo que realmente se ocupa para que un niño se acerque a Dios. No que estemos ahí molestando, ¿va? Y hace el rosario y ve la misa y ve no sé qué. Eso no sirve de nada. De nada sirve. Sirve tu ejemplo. Primero y nada, más que tu ejemplo. Ejemplo de un buen cristiano. Que no digas mentiras, que no te enojes con ellos, que no les pegues, que aprendas a educarlos cristianamente. ¿De qué te sirve llevarlos a la fuerza si después te oyen diciendo groserías, echando mentiras, robando las cosas, etcétera, etcétera, etcétera? El ejemplo es más importante. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.